Vamos a comenzar con la grabación de la reunión para entonces darle la más cordial bienvenida a este encuentro nuevo, a esta nueva clase de la asignatura que hemos estado compartiendo, no sin antes pedirle una disculpa por mi ausencia precisamente la semana pasada, que bueno, tuve un problema personal ahí, no me pude conectar, le escribí a la universidad, pero al parecer, ustedes se enteraron un poquito después que ya había comenzado la clase, o no sé si se habrán enterado de que yo no podía conectarme ese día. Gracias a eso, esta semana nos ubicaron dos clases, tenemos una hoy, tenemos una mañana. Repito, quizás esto le haya complicado un poquito la existencia a ustedes, básicamente, pero créanme que fue un problema personal que no se me escapó de las manos, se me escapó de las manos poderlo resolver antes de que llegara la hora de la conexión. Pero todo bien, gracias a Dios. Y hoy nos estamos viendo nuevamente para hablar de didáctica de la aritmética y para hablar de didáctica del álgebra en particular. Hoy vamos a continuar con un tema importante relacionado con la didáctica de la aritmética. Fíjense que es importante que ustedes vayan teniendo el mismo recorrido que nosotros hemos estado siguiendo en todas nuestras clases y que en todas estas primeras clases hemos estado tocando temas relacionados con la aritmética específicamente y con la didáctica asociada a la aritmética. Hemos estado eh, trabajando, profundizando en aspectos puramente aritméticos, específicamente sistemas de numeración, formas de representación de los sistemas, hablamos de los números naturales, hablamos de los números fraccionarios, hablamos de los racionales, creo que también por ahí. Complementariamente a esto, teníamos un foro planteado ahí en la plataforma, tenemos un foro planteado en la plataforma, no recuerdo bien ahora la fecha en que debe estar cerrando ese foro. He estado leyendo las participaciones de ustedes en el foro y he estado viendo que ya algunos tienen la tarea, la actividad número 1 también ya subida a la plataforma. Yo había dicho que iba a calificar esa actividad justo en la fecha, iba a empezar a calificar la actividad justo en la fecha tope, o si alguien tenía la intención de cambiar, de modificar algo el fichero que había subido con anterioridad. Todavía solamente lo que he hecho es leer algunas intervenciones de ustedes en el foro, pero actividades como tal todavía no he calificado ninguna. No sé si alguien tiene alguna preocupación con el desarrollo de esa actividad, porque por estos días ya debe estar cerrando la actividad número 1 y debe estar cerrando también el foro. ¿Alguien no ha podido participar? ¿Alguien tiene algún problema de los que están aquí presentes? ¿No han podido participar en el foro? ¿Lo han hecho según la dinámica? 12 de mayo, Luis, gracias Luis. Lo han hecho según la dinámica. He visto que algunos han participado, han intervenido una vez detrás de la otra, y eso lo dejamos claro. Está entre las exigencias del foro que las participaciones no sean seguidas, por lo menos no mediadas por un periodo de 20 minutos con antelación, por favor. De lo que se trata es que ustedes lean la participación de sus compañeros para que puedan participar ya esporádicamente. Entonces tienen los tiempos establecidos. ¿Por qué no cumplir con esa norma? Me ha llegado una o dos notificaciones de alguien que ha participado seguidamente, o sea, uno detrás del otro, la misma persona. Y eso, repito, entre las exigencias no estaba. Mariana, te escucho. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, compañeros. Yo sí he tenido un poquito de dificultades. Directamente desde la plataforma no puedo ingresar al foro, no me permite, no me sale ni siquiera su nombre. Solo la primera vez que participé en el foro sí me salía, pero ahora no me sale. Tengo Mariana, que ¿ ingresar de qué grupo el tú eres, grupo Mariana? 7, grupo Tú eres del 7. grupo 7. Es que Ajá. yo le comentaba, no sé si fue la tutora tuya, la mentora tuya, quien me escribió un correo, y yo le decía que yo recibí una notificación del área de planificación de la universidad que me decía que algunos estudiantes o casi todos los estudiantes del grupo 7 iban a pasar a otro profesor por un problema de normatividad de la universidad, que ya el número de estudiantes que yo tenía entre el 7 y el 10 pues ya sobrepasaba lo permitido para un profesor externo, y que entonces ellos tomaron la decisión de cambiar a los estudiantes del grupo 7 a otro grupo. No sé
si tu tutora, mentora, estuvo, porque yo le contesté un correo, Mariana, a tu tutora explicándole esto mismo. La verdad se me va de las manos porque ya tú tuviste una primera participación, me Y estás contando. sí, 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 profe. me permite, sí, profe, no, la verdad a mí no me ha llegado ningún mensaje de mi tutora, no he sabido y yo por eso he tratado de buscar y mandar la información, pero se me ha complicado mucho para cumplir con Pero los foros. ella sí me escribió, Sí, Mariana, me sí, escribió con la preocupación. fui ¿Eh? yo quien le envié un correo a la maestra. Soy Lucía, Zenaida Lucía. Yo le mandé, Ah, envié un Lucía, ok. correo. Sí, porque no podíamos ingresar y no teníamos cómo hacerlo. Entonces ella me respondió y me dijo que eso tenía que hablarlo directamente con otra persona, pero que incluso ella iba a gestionar. Pero la complicación es que igual no podemos. Yo sí participé en cambio con usted porque le puse en responder, pero no podemos Ujú. seguirlo haciendo. Claro. Entonces, y no saben si han podido, es que yo creo que ahora la plataforma, esas intervenciones que ustedes han tenido, se heredan directamente al nuevo profe que van a tener. Entonces, Mariana y Zenaida, si tienen la posibilidad de responder, aun cuando no diga que es aparte del nombre de Vladimir, yo creo que tienen que responder, porque repito, la plataforma va a escoger todas las intervenciones de ustedes y se las va a pasar para que el profe las pueda visualizar, el nuevo profe que va a estar interviniendo. No sé si tienen posibilidades de acceder al foro. Ya no tendrían que entrar al foro del profe Vladimir, ya tendrían que entrar ya tendrían que visualizar otro foro que hay creado en la plataforma, que es un foro de carácter general, ya un foro de carácter general también para la actividad número 1, pero ya no podrían entrar al foro que yo creé independientemente para el profe Vladimir. O sea, hay otro foro creado que ahí todos los alumnos de los otros profes han podido participar sin problema. No sé si ustedes ya ese lo pueden visualizar, porque ahí sí yo creo que van a tener que participar en lo adelante. Sí, profe, sí se visualiza, pero con otro profesor y como no Claro. sabíamos, bueno, yo no sabía de esta situación, yo sí he contestado algo, entonces me imagino que ha de aparecer en el foro del nuevo profesor. Ajá. Y usted va a seguir, seguimos con usted trabajando en las tutorías ¿Cuáles tutorías, Mariana? en las que estamos ahorita en las clases para enviar las actividades y todo eso. Es que realmente no sé, me dijeron que ya no iban a ser alumnos míos, pero yo veo que no les ha llegado la notificación y mientras tanto, pues aquí seguimos recibiendo estas clases, no pasa nada, Ah, hasta que nos llegue alguna otra notificación distinta, porque a mí sí me llegó un correo de la universidad, del Departamento de Planificación, donde me explicaban eso, que ya mi número de alumnos sobrepasaba el número permitido de estudiantes, y que por tanto y demás los estudiantes del grupo 7 iban a pasar a otro profesor. Pero si a ustedes no les ha llegado notificación, ustedes siguen con esta dinámica hasta acá. De todas maneras, las clases que estamos impartiendo los profes, nosotros nos ponemos de acuerdo con anterioridad, la preparamos, o sea que vamos a estar hablando de la misma dinámica, no es que unos estén dando una cosa y otros estén dando otra, ¿no? Estamos en la misma dinámica, nada más que si yo creo que en un momento debe cambiar de profesor, o sea, de mi parte con respecto a otro profesor que sería el nuevo grupo donde los van a incorporar. Pero mientras, y es mi opinión muy particular, mientras no le llegue esa notificación, mientras a ustedes les siga llegando la notificación de que se conectan con el propio Vladimir, pues aquí estamos, ya, muchísimas aquí gracias. estamos, aquí estamos. Ahora, lo que sí deberían es intentar participar en el otro foro, que no es el foro creado del propio Vladimir, porque ya ven que la del propio Vladimir ya no los deja participar más, porque parece que ya sí hicieron, aplicaron la restricción ahí para los alumnos del grupo 7, me parece. Entonces, accedan al otro foro, que es un foro de carácter general, déjame ver si les puedo compartir, no lo tengo abierto, yo creo, no lo tengo abierto. Pero, ¿y si yo participé, no habría ningún problema? ¿En el otro foro o en el mío? Ya. En el suyo, profe. Por eso te decía que sería bueno que pudieras participar en el otro del otro profe. A ver, aquí les comparto para los que están en esa situación, más o menos cómo les debe estar saliendo o sea, las cosas que ustedes ven en la plataforma cuando entren. Aquí están las carpetas compartidas, ¿ves? Como no saben todavía, somos tres los profes que damos clase de esta asignatura. El profe Íñigo, el profe Ángel y el profe yo.
ustedes van a empezar a acceder ahora, digo, si es que ya les dieron de alta en esos grupos, o al profe Íñigo o al profe Ángel. Eso, repito, depende de si ya les dieron alta o no. Me imagino que la universidad les vaya a dar. Pero en estos temas de foro, por ejemplo, yo había creado este foro, pero todos los demás estudiantes participan en este. ¿Ves? Cómo realizar un manual escolar. Ellos no lo diferenciaron así como yo, porque a la hora de ellos filtrar los alumnos, ya ellos los filtran según el grupo en el que están, ¿te das cuenta? Pero ahí todos los alumnos tienen derecho a participar en este foro que le estoy diciendo. Ya, yo quise diferenciar el mío, digamos, por un problema incluso hasta de desconocimiento, porque no, yo pensaba que a este foro pues había que duplicarlo, pero todos los alumnos aquí acceden y pueden participar en ese foro. Acá, a ustedes no les va a salir esto porque ustedes no son profe, ¿no? Pero a ustedes lo que les va a salir es pues realizar alguna intervención o algo de eso. Ya, me explico. Y entonces, lo que sí necesitarían es confirmarles a ustedes, digo yo, quizás no se lo hayan confirmado todavía, pues a qué profes que van a estar entonces ustedes, digamos, subordinados, ¿no? Si al profe Íñigo o al profe Ángel en particular, que son profes muy buenos, que llevan muchísimos años de experiencia impartiendo esta asignatura. Entonces, lo que, si ya participaste en este mío, pues hay que velar, porque la participación, pues no, me imagino que cuando ya te asignen al profe, cuando ya te asignen al profe en particular, tu participación en el foro mío se traspase para la participación en el otro profesor. Me imagino, repito, no soy muy especialista en estos temas. Mientras tanto, aquí están, aquí nos vemos y bienvenidas y agradecidos de que puedan estar por acá, ¿verdad? Muchísimas gracias. Bienvenidas que están por acá. ¿Alguna otra duda, por favor? Sí, profe, buenas tardes. Mil disculpas. Yo había tenido registrado ya en mi control de las intervenciones en los foros, tenía 2 intervenciones. Anoche supuestamente iba a ingresar a hacer la tercera intervención y no aparecieron ninguna de mis 2 intervenciones anteriores. Y al verificar es porque usted ya no está como profesor, está como profesor otra persona. Incluso la temática como la estaban manejando en ese foro es muy diferente a la que la manejó usted. Entonces, si usted bien es cierto, nos está diciendo que la temática es general, no se está haciendo de esa forma y entonces yo recién aparecí con una intervención anoche. O sea, y se me acortó el tiempo para volver a hacer, alcanzar con las justas esta semana, hacer 2 intervenciones más. Entonces, yo me quedo en el limbo porque no sé qué. Ahorita, bueno, ya nos explicó más o menos qué ha pasado, pero los estudiantes no supimos de estas cosas, no nos informaron. Eres del grupo 7, Luis, 7, ¿verdad? sí, de grupo Oye, 7, Luis, pero no entendí esa parte de que la temática no es general o algo de eso. El planteamiento del foro es el mismo para todos los profes. porque en el suyo nos puso el documento para revisar de De Nardón Nardoni. y, sí, Nardón y Ajá. Comolición, ¿no es cierto? Pero Ajá. acá es del uso del texto de matemáticas en el aula. Mm, Entonces, no sé si el enfoque es y- diferente, pero ya como le digo, yo hice 2 intervenciones, pero anoche que quería hacer la tercera, apareció como que nunca hubiera intervenido. Bueno, ¿qué les puedo aconsejar? Escríbenle a sus tutores, por favor, escríbenle a sus tutores y díganle la situación que está pasando. Incluso no les está llegando la notificación para empezar a recibir las clases según con el otro profe. Entonces, quién sabe, el otro profe lo está tomando ausente y ustedes están aquí conmigo presentes. Necesitan escribirle a sus tutores para que sus tutores ventilen esa situación con las autoridades de la universidad, porque ahora en estos momentos, como yo lo percibo, pues están ahí en un stand-by raro, ¿verdad? Está en un stand-by raro ahí, la verdad. Porque repito, la semana pasada, como jueves por ahí o miércoles, fue que yo recibí ese correo y como no nos vimos el lunes, pues tampoco le pude hablar de eso. Bueno, no sé si fue antes del lunes o fue después del lunes que me llegó una notificación esa de que ya los estudiantes del grupo 7 iban a pasar a otro grupo de estudiantes precisamente por la cantidad de estudiantes que ya yo tenía, ¿no? Que sobrepasa la cantidad que está permitido en la universidad. Claro, Escriban a sin los embargo, tutores, el consejo que les puedo dar, escriban a los tutores reiteradamente para que ellos ventilen eso y a ver qué va a pasar. Explíquenle esa situación, explíquenle la situación de que en estos momentos ustedes no saben en qué grupo van a estar, sobre todo porque
la notificación que le está llegando a su correo son las clases que tienen conmigo. Y que según yo, pues ya yo bueno, me llegó eso de que ya ustedes no iban a ser mis alumnos, ¿verdad? Que yo con mucho gusto los hubiera tenido hasta el final, pero bueno, donde manda a capitán no se manda a soldado. Eso dirían por ahí. Entonces escriben a los tutores a ver qué decisión hay, no se desesperen, no se preocupen. La tecnología, estoy seguro que las intervenciones que ya tuvieron en mi foro van a ser heredadas como intervenciones. Quizás no lo estén viendo ahora, pero estoy seguro que van a ser heredadas allá, porque es un movimiento nada más de alumnos de grupo, no es un movimiento de política general de la plataforma, ni de cambio de actividad, ni nada de eso. Es un estudiante que lo matriculé en el grupo 7 con Vladimir y que ahora lo voy a matricular en el grupo 7 con Íñigo o con Ángel, no sé, con cualquiera. Pero todo lo demás, esta es la misma plataforma, esta que les compartí, la plataforma que compartimos todos los profes, ya ven que es la misma plataforma para todos, lo único que la diferencia es el estudiante y el grupo que pertenece al estudiante. Es lo único que la diferencia ahí. Así que no se desesperen, pero sí escriban a su tutor, por favor, escriban a su tutor a ver qué tema hay. Porque a mí me escribió una tutora bueno, ya me estaba diciendo por acá que no sé si fue Zenaida, Mariano, alguien, y yo le respondí eso, lo que me había llegado a mí en el correo, pero la verdad no sé con quién lo van a ubicar, cuándo los van a ubicar, cuándo van a empezar a recibir clases con el otro profe, o yo les voy a dar la clase y con el profe nada más van a tener las actividades. La verdad no sé, la verdad no sé en ese tema que estará pasando. Esperemos que todos nos podamos, digamos, orientar en lo adelante, ¿verdad? En lo adelante, ojalá y todos nos podamos orientar. Bien, entonces, sí, algo más, por favor. Soy Dolores, buenas tardes. Hola Dolores, buenas tardes. Tenía igual problema con lo del foro y yo le puse, perdón, pero de la desesperación, antes que se me acabe el tiempo, yo le puse en el foro, pregúntale al profesor, le puse a usted en ese foro. Y Sí, de igual manera, es que yo tenía problemas para ingresar al grupo. Sí, porque parece que eso sí ya lo hicieron de una vez. O sea, ya, si ya como eres estudiante del grupo 7, supongo que usted en ese caso, Dolores, ya sí no puedes acceder entonces a las cosas mías, pues, ni a la carpeta compartida mía, ni a las actividades que yo tengo restringidas o incluso que restringen ellos mismos solamente para mi grupo, ¿no? Mientras fuiste alumna de mi grupo podías acceder, pero como ya no eres alumna de mi grupo, pues entonces ya no puedes acceder. Porque la segunda intervención también, profe, le hice ayer y le hice un argumento al compañero Luis Arturo, pero si él ya no Sí. aparece, me imagino que tampoco yo voy a aparecer por ahí. No sé qué decisión va a tener la universidad con eso, porque ustedes las segundas intervenciones las han hecho en según sus compañeros que han visto ahí en la plataforma, o sea, los compañeros de aula incluso que han estado interviniendo. Ahora, ¿cómo van a organizar eso? Vamos a tranquilizarnos, Dolores, vamos a escribirle al profe tutor y explíquenle esas razones, que el foro está establecido para que se hagan 3 intervenciones y esas 3 intervenciones tenían que ver con la intervención de mis compañeros, donde nosotros analizábamos, discutíamos la opinión de algún compañero. Entonces ahora, ¿cómo quedan esas intervenciones? ¿Y a qué nuevo compañero le vamos a criticar si no podemos ni siquiera acceder por ahí me estuvo diciendo alguien que no ha podido ni siquiera ver las intervenciones de estos compañeros? En fin, escríbenle a sus tutores y comenten todo eso a ver qué pasa. Este es lo último. Yo me conecté, de lo que no podía intervenir en el foro, yo me contacté con mi tutora, con mi asesora, ¿no? Entonces, igual ella tampoco había sabido que usted ya no iba a ser nuestro profe y creo que no tenía claro también ¿Qué? de que yo le comenté que no estaba en su grupo, entonces ella también dijo que no sé si se comunicó con usted, pero que se enteraba ese momento que usted ya no iba a ser nuestro profe. Ah, ya. Pues no sé, una sola, la verdad tengo que decirlo, una sola asesora, tutora, fue quien me escribió el correo preguntándome eso. No sé, tendría que revisar mi correo porque sí me dijo el nombre del alumno y todo, pero la verdad no recuerdo, no tengo el correo abierto para poder recordar. Pero sí, una tutora sí me contactó, que no sé cuál habrá sido. O sea, Debe la ser tutora de la qué profesora alumno. Pero sí, Camila. una me comentó preguntándome eso. Y le dije eso mismo, le dije que a mí me había llegado la notificación de que los estudiantes del grupo 7 pues ya no iban a participar conmigo. Bueno, Oh, chicos, entonces, sí, Dolores. no, nada más. Entonces toca nuevamente contactarse con ella. Esperemos que se resuelva este problema rápido, sobre todo para los que van a subir la actividad, porque ahora cuando yo vaya a empezar a calificar la actividad después del día 12,
pues a mí me van a llegar nada más los del grupo 10 y la actividad de ustedes la va a revisar el otro profe. Ya, pero no dejen de subirla, por favor, no dejen de subirla porque la revise uno, la revise otro, necesitan subir la actividad. Esa es puntuación para la asignatura. Y es la misma plataforma para todos los profes, o sea, el formato, lo que pide la actividad, lo que exige la actividad, es la misma para todos los estudiantes. Nosotros sí, nosotros los profes nos reunimos y, ¿cómo se llama? Y acordamos qué estructura va a tener la actividad uno, qué va a pedir, el foro, demás y demás y demás. O sea, no es que yo les voy a pedir una cosa en la actividad uno y el otro profe les va a pedir otra. No, esa plataforma está montada para todos los alumnos que están hoy por hoy matriculados recibiendo la asignatura de didáctica de la aritmética y el álgebra. Bueno, dicho esto, creo que podemos comenzar entonces. Si hubiera algún otro problema por ahí, por favor, me hacen saber. Hay cosas que se nos van de las manos a nosotros. Nosotros igual estamos aquí, digamos, sin respuestas en estos momentos. Vamos a comenzar entonces a hablar de la clase de hoy. Y yo le decía que vamos a continuar hablando en el foro donde cuando entras, Mauro, cuando entras al foro, ahí te dice, descargas el manual, descargas el descriptivo que dice cómo debes participar en el foro. Y si ves la clase nuestra, donde orientamos el foro, creo que no fue la pasada, fue la antepasada, también ahí encuentras las exigencias de participación en el foro, Mauro. Ahí también las encuentras. Entonces, le decía que hoy vamos a continuar. Ajá, es un archivo que descarga, así es. Hoy vamos a continuar hablando de aritmética, específicamente de didáctica de la aritmética, y vamos a introducirnos en dos, yo diría, núcleos conceptuales, conceptos, tipos específicos de números que hoy por hoy son un dolor de cabeza para los estudiantes en la escuela. Ya sea, digamos, quizás no a nivel de la escuela primaria, pero ya en la secundaria y en la escuela preparatoria, este tipo de números sí tiene una representación un poco más marcada. Vamos a hablar de los números irracionales y vamos a hablar de los números complejos. Tengo que decirles que suele salir muchísimo en los exámenes finales de la asignatura la preparación de situaciones de habla, la preparación de situaciones de aprendizaje, de enseñanza, como le queramos llamar, donde se trate, por ejemplo, alguna situación relacionada con los números complejos. Por eso es muy importante la clase que vamos a ver hoy. Repito, para los que trabajan hoy por hoy en la escuela primaria, quizás esto parecerá raro, pero yo no me estoy formando como didacta para la escuela primaria, yo me estoy formando como máster en didáctica de la matemática y la secundaria básica y la preparatoria. Por tanto, y demás, tengo que conocer todo alrededor de eso. Los números complejos, por ejemplo, es un tipo de número especial, es un tipo de número complejo, por decirlo de alguna manera, que quizás no tiene la repercusión, digamos, quizás no tiene la localización precisa en los primeros grados de la escuela en todos los países, en la mayoría de los países. Yo creo que yo me atrevería a asegurar que los números complejos, en el mejor de los casos, bueno, pues alguien lo toca quizás en la secundaria básica, pero la mayoría yo creo que están focalizados en temas de la escuela preparatoria, preuniversitario o incluso hasta la propia universidad. No sé, no soy especialista en todos los programas de las asignaturas, ni conozco los modelos educativos de ustedes, los diseños curriculares de sus países, pero yo, si fuera el que organizara esos programas de estudio, yo no lo pusiera en la escuela primaria. No sé si alguien por ahí tiene alguna idea de dónde y en qué grado específicamente se trabaja lo relacionado con números complejos en el contexto educativo donde se desempeña. A ver, ¿quién me quiere hablar sobre eso? ¿Alguien ha visto localizado, focalizado? ¿Alguien sabe dónde se trabaja, se introduce por primera vez los números complejos dentro de la enseñanza de la matemática, Mariana? Sí, si me permite, en el caso acá trabajamos con tercero de bachillerato, Ajá. con estudiantes ya de 17 años más o menos, 16, 17 años. Ahí se introduce por primera vez, Mariana. Sí, por primera vez, porque Perfecto, antes no, solamente se estudia hasta los irracionales, pero nada más. perfecto, muy bien. Por aquí tengo varias respuestas. Dice Johan que en noveno grado. Johan, ¿tú eres de Colombia? ¿Eres de Ecuador? En Colombia, noveno grado parece ser, ¿verdad? Dice Laura.
y en Ecuador en el bachillerato 15 y 16 años. Es lo que les digo, ¿verdad? O sea, que tiene más una implicación, tiene una representación, una visualización más a partir de la secundaria básica, finales de la secundaria básica, principios del bachillerato, precisamente porque para poder enfrentar, y oigan esto, qué verdad tan bonita y tan importante, para poder enfrentar un trabajo con los números complejos, el estudiante tiene que dominar obligatoriamente los demás dominios numéricos. O sea, el trabajo con los demás dominios numéricos. No me dejarán mentir, por ejemplo, que una suma de números complejos se reduce a una suma de números enteros, de números naturales, específicamente. O sea, ¿cuáles son los procedimientos que se siguen para sumar números complejos? Se suman las partes reales, se suman las partes imaginarias y, bueno, al final eso se reduce a una suma de números naturales, una suma de números racionales, a una suma de números enteros particularmente. Entonces, primero hay que hacer todo un recorrido con el estudiante por los grados primeros y por los diferentes dominios numéricos para poder introducir el concepto de y poder introducir todo el trabajo con los números complejos. Desde esa lógica matemática, pues yo creo que están organizados los programas de ustedes, los programas de los países de ustedes, y yo estoy a favor de eso, evidentemente. O sea, ¿a quién se le ocurre hablar de número complejo a un niño de primaria? Sobre todo, no por esta necesidad que tiene del niño de dominar los diferentes conjuntos numéricos, las diferentes operaciones en los dominios numéricos, sino por la propia lógica y aparición de estos conjuntos numéricos a lo largo de la historia. O sea, primero aparecieron un tipo de número y después se fueron consolidando y fueron apareciendo otro tipo de números sobre la base de la propia evolución social, histórica que tuvo la sociedad en particular. ¿Ya? Ahora, lo que sí quiero entonces dejar bien claro es, porque recuerdo como si fuera ahora la pregunta en el examen. Decía así la pregunta en el examen, muy parecida a las que tienen ahí en el examen que les compartí en la carpeta. Muy parecida en el formato, espero que hayan podido revisar eso porque ese es el formato que va a tener el examen final de la asignatura. Dos situaciones de aula, una que tributa a la aritmética y otra que tributa a la álgebra. ¿Ya? Pero me acuerdo como si fuera ahora la pregunta que le salió en un periodo anterior a sus compañeros que van un poco más avanzados. La pregunta decía, elabore una situación de aula para introducir... Participo en esto para que no duerma sola. Yair, apague el micrófono, por favor. Gracias. La pregunta decía así textualmente. Profe, por favor. Elabore una situación de aula, decía así la pregunta. Elabore una situación de aula para introducir la necesidad de estudiar el conjunto de los números complejos. Vean qué pregunta tan interesante. Repito, salió en un examen del curso del periodo anterior. ¿Ya? Y yo no dudo que algo parecido, fíjate que ya no es ni siquiera para sumar números complejos, para sumar números, para restar números complejos, multiplicarlos, dividirlos, no es para nada de eso. Era para introducir el concepto de número complejo. La situación hablaba de eso. Y entonces, de alguna manera, preguntaba la pregunta, ¿cuál era la necesidad de introducir el conjunto de los números complejos? Yo no me puedo atrever, estimados, no me puedo atrever a hablar de una introducción de los números complejos y ni de ningún conjunto numérico sin conocer la causa, las razones de por qué era necesario introducir un nuevo conjunto numérico, estudiar un nuevo conjunto numérico. Y eso yo he sido muy enfático en todas las clases. Recordemos, de los naturales a los enteros, por la necesidad que había, que los naturales no resolvía, que tenía que ver, por ejemplo, con la resta de números naturales. La resta en el conjunto de los números naturales no siempre daba como resultado un número natural. La resta en el conjunto de los números naturales no siempre se podía resolver en el conjunto de los números naturales. 3 menos 4. El 3 es un natural, el 4 es un natural, pero el 3 menor que el 4. Por tanto, nunca a un número menor le voy a poder restar un número mayor. Esa fue la necesidad fundamental de ampliar el conjunto de los naturales a un nuevo conjunto que, bueno, se le llamó enteros posteriormente, que resolvía precisamente esa problemática. Y así fue pasando en la evolución histórica de la teoría de la aritmética, fue pasando de conjunto a conjunto
pero porque el conjunto anterior tenía falencias, tenía necesidades. Antes de introducir los números complejos, el conjunto que había ya organizado, definido y demás, era el conjunto de los números reales. O sea, ese es el gran conjunto, el mejor de todos los conjuntos, aparentemente. Ese era el gran conjunto. Cuando se descubrió el conjunto de los números reales, pues prácticamente fue la eureka del mundo. Porque ya todo o la mayoría de todos los problemas matemáticos, incluso sociales y demás, muy bien, Dolores. La mayoría de los problemas donde intervenían números eran resueltos con los números reales. La mayoría de los problemas, pero no todos. Y por ahí Dolores está apuntando a algo en particular. ¿Cómo calcularle la raíz cuadrada a un número negativo? Eso fue la gran pregunta que se hacían o que se hicieron los matemáticos en la antigüedad. ¿Y a qué condujo? A decir que era necesario ampliar el conjunto de los números reales. Fíjense, muy importante la revelación de la necesidad de por qué pasar de un conjunto a otro, porque no es que el libro lo diga, ni es porque el profe lo diga, es porque hubo una necesidad epistemológica detrás en el paso de un conjunto a otro. Y eso hay que conocerlo, porque perfectamente me puede conducir o me puede salir en una situación de aula, en un examen o algo parecido. ¿Ya? No es lo mismo elaborar una situación de aula para introducir un conjunto numérico nuevo que elaborar una situación de aula para trabajar dentro del conjunto. Y eso tienen que revisarlo, porque me encontré exámenes que para elaborar una situación de aula, para introducir el conjunto de los números complejos, se ponían a sumar, restar, multiplicar y dividir números complejos. Y esa no es la idea de la situación de aula. Esa no era la idea de la situación de aula. La situación de aula es otra cosa. Entonces hay que saber leer. Hay que saber leer y hay que conocer verdaderamente qué me está preguntando la pregunta que me va a salir en el examen. No es lo mismo una situación de aula para realizar una operación aritmética en los naturales que hablar de las dificultades que tienen los naturales en términos epistemológicos, en términos numéricos, o representar un número natural en la recta numérica, en el radio numérico, perdón. O sea, hay que focalizar y centrarse en la pregunta que verdaderamente me está haciendo el examen. Porque si no me fijo en esa pregunta, puedo entonces yo cometer algún error específico. ¿Ya? Entonces, le decía que hoy vamos a estar hablando de los números irracionales y los números complejos. Yo quise hablar de los complejos específicamente porque, bueno, como su nombre lo indica, son un tipo de número diferente, son un tipo de número, ¿cómo se llama? Muy bonito, muy poderoso, muy interesante, pero son distintos por completo a lo que pasaba con otros números. Para empezar, para representar un número complejo ya no se hace en un eje imaginario, ya no se hace en una recta, ya no se hace en una recta porque traspasa lo real para entonces entrar en un sistema de coordenadas y poder representar estos números. Vamos a hablar un poco de eso, no se preocupen por eso, pero quiero empezar a hablar de los irracionales. Vamos entonces a hablar de los irracionales y sobre todo las dificultades a las que se encuentran los estudiantes cuando se enfrentan al conjunto de los números irracionales. ¿Alguien me dice o sabe decirme con sus palabras qué cosa es un número irracional o incluso un ejemplo de número irracional? A ver, alguien que me diga de qué se trata el conjunto de los números irracionales. ¿O qué cosa es un número irracional? ¿Sí han escuchado hablar de ellos, verdad? A ver, Elba, la escucho, sí. Pues, profe, según lo que yo he manejado, lo que yo entiendo, el número irracional es aquel número que, digamos, su parte decimal es de cierta manera infinita, ¿cierto? Y se puede Ajá. representar con un solo número. Normalmente son las raíces que no son exactas. Raíz de 3, la raíz de 5, que son números que son grandes y que no se pueden como tal indicar en un solo número.
Básicamente, digamos, es lo que Ok, Elba, entiendo. ok. Me hizo un poquito de ruido la primera parte de lo que plantea. Los ejemplos me quedaron clarísimos. Pero la primera parte me dice que tiene una parte decimal infinita. Resulta que esto parece ser que esa parte decimal infinita puede ser periódica o puede ser no periódica, Elba. Para ti, ¿cuál de las dos estaría representando los irracionales Es a los no que periódica, tienen, Elba? no periódica, profe. No periódica. Muy importante esto, Elba, porque de lo contrario podemos confundir los irracionales con los racionales. Muchachos, lo que distingue a un número irracional es precisamente, bueno, como bien dice Elba, es esa expresión decimal cuya parte decimal es infinita, pero tengo que ponerle el apellido de no periódico. O sea, es una parte decimal infinita no periódica la que compone a ese número, la que distingue ese número en particular. Son decimales infinitos no periódicos que tienen utilidad en la escuela, que tienen utilidad en la vida, infinitas utilidades, pero la realidad indica, y no me dejarán mentir, de que los alumnos de la escuela tienen dificultades para poderlo diferenciar de cualquier otro tipo de número. Esa cualidad que distingue a los irracionales de los racionales, esa cualidad que lo distingue es un dolor de cabeza para nuestros estudiantes. Es un dolor de cabeza para nuestros estudiantes. Tanto nosotros como profes de didáctica, nosotros como profes de matemática, tenemos que buscar las herramientas necesarias para poder diferenciar un conjunto de otro. Existe en la literatura, existe en la matemática un conjunto numérico llamado conjunto de los números irracionales, que tiene sus propiedades específicas, que tiene sus leyes, que tiene sus teorías, que tiene sus cuestiones que lo distinguen de cualquier otro tipo de número y de cualquier otro tipo de conjunto numérico en particular. Bueno, pues de eso vamos a estar hablando en la clase de hoy, específicamente colocando ejemplos. Yo sé, incluso me atrevo a decir, que el tratamiento que le dan los libros de textos y por consiguiente los modelos curriculares en las escuelas, este es el conjunto numérico, yo creo que más poco tratado en la escuela. ¿Qué creen de esa aseveración mía? ¿Cuántas clases le dedica un profe de matemática a decirle al alumno que los números racionales existen? Yo creo que de toda la teoría matemática que se trabaja en la escuela, los irracionales yo creo que se tratan muy sutilmente. No me dejarán, por favor, que tenga alguna opinión al respecto, lo puede levantar la mano. Los irracionales se tratan muy sutilmente en la escuela, pero no porque no sean importantes. No porque no sean importantes. ¿Saben por qué lo hacen? Porque después trabajan con un poco mayor fuerza en conjunto que une a los irracionales con los racionales, llamado como conjunto de los números reales. ¿Ya? O sea, que si no existieran los irracionales, evidentemente no existiera el conjunto de los números reales, porque el conjunto de los números reales está conformado por la unión entre todos los números racionales y todos los números irracionales. Algo como esta diapositiva que les voy a compartir por acá. Voy a saltarme estas para entonces hablar de esto que está acá. Vean esta diapositiva y vean este esquema, diagrama, que está aquí a mi derecha y que estoy intentando resaltar ahora para que ustedes vean las relaciones de subordinación, jerarquización, lógica que se dan entre los diferentes conjuntos numéricos. Y esto es importante hacérselo ver al estudiante. Este es el conjunto primero, el más chiquitito. Luego saltamos para los enteros, precisamente por la necesidad de resolver restas de números naturales, donde el minuendo es menor que el sustraendo. También los naturales tampoco resolvían el problema de la división. Cada vez que yo iba a dividir los naturales, no siempre encontraba un natural como resultado de la división. O sea, yo dividía el 6 en el 3, el 6 entre el 3 me daba 2. Pero cuando dividí el 3 entre el 6, y eran dos naturales los que participaban, ya eso no me devolvía un natural. Por tanto, los naturales tenían varias insuficiencias. Una me condujeron a los enteros y otra me condujeron a los racionales, a los fraccionarios, en este caso particular.
¿ya? Y entonces, luego habían números que no podía expresar en forma de fracción. Habían números que no podía expresar en forma de fracción. Y eso fue lo que pasó para ampliar precisamente el conjunto de los números racionales a un conjunto más grande, bueno, a un conjunto distinto, no vamos a decir que más grande, a un conjunto distinto que complementa todos los huecos que tenía la recta numérica en ese entonces, que fue el conjunto de los números irracionales. Y la unión de los racionales y los irracionales es que me da a mí el conjunto de los números reales. Esa lógica formativa, esa lógica, muchachos, hay que entenderla. Esa lógica hay que conocerla, como también hay que conocer las deficiencias que tenían los conjuntos anteriores que dieron origen a un nuevo conjunto en particular. ¿Ya? Entonces, siguiendo con esta idea, yo me salté aquí algunas, pero no quiero dejar de resaltar con ustedes algunos elementos importantes que caracterizan a los números irracionales. ¿Por qué son especiales? No pueden expresarse como una fracción. Por mucho que yo lo intente, bueno, estamos hablando de una expresión infinita. Una expresión infinita no periódica, o sea que se repite cualquier número en consecuencia. Por tanto y demás, estamos hablando de que nunca un número irracional se puede expresar como una fracción. Arnaldo. Arnaldo, sí, te escucho. Sí, señor, profe. No, pues yo quería, ya usted dijo parte de lo que yo quería preguntar, que si los irracionales los podíamos expresar como una fracción, no se podían expresar como una fracción exacta. Y, y pues yo siempre, usted decía ahorita que tanto tiempo, la verdad es que se le invierte muy poco tiempo. Yo creería que a veces se invierte más tiempo a los racionales que a los irracionales. Sí, está claro, estoy de acuerdo contigo, Arnaldo. Y profe, no sé qué tan acertado esté. Generalmente, pues yo con los estudiantes, una parte de la definición de estos irracionales es que no pueden escribirse como una razón de dos números enteros. Sí, no pueden escribirse como una razón, no pueden escribirse en forma de fracción, porque las cifras que contienen a la parte decimal son cifras que difieren unas con otras, o sea, no es como el caso del periódico, de la expresión decimal periódica, que es el 3, el 3, el 3, el 3, repitiéndose infinitamente, ¿ya? En este caso no, es el 1, es el 2, es el 5, es el 7, vuelve para el 1, vuelve, o sea, no hay una lógica de formación en ese apartado, en esa parte decimal que tienen los irracionales en particular. Por tanto, no hay manera de convertirlo en una fracción. No hay manera de convertirlo en una fracción y eso es una característica que verdaderamente los hace especial. Una característica que los hace ser únicos en particular. Fíjense, hasta el momento en que aparecieron los irracionales o los matemáticos se dieron cuenta de que los irracionales debían construirse o que debía construirse un conjunto numérico que la recta numérica que aparentemente estaba casi que toda cubierta con los racionales tenía huecos, tenía determinados espacios donde ahí no había ningún número. Y eso se dieron cuenta los matemáticos en la antigüedad y sería muy bueno que se lo expliquemos así tal cual a los estudiantes, porque la fuerza, ya lo dice Arnaldo, la fuerza mayor que se le da al tratamiento de los números en la escuela tiene que ver con el conjunto de los números racionales. Los racionales, entendido como la unión de los naturales, los fraccionarios y los enteros, y bueno, ya después los racionales. Como los racionales los contiene a todos, pues evidentemente en la escuela lo que más vemos son racionales, específicamente. Incluso ni vemos tanto irracionales ni vemos tanto reales. Tampoco las escuelas le dicen que la unión de todos estos conjuntos estudiados desde la escuela primaria constituye el conjunto de los números reales. Eso yo creo que muy pocas escuelas y muy pocos programas de matemática lo mencionan así tal cual, pero nos estamos formando como una maestría, nos estamos formando como máster. Por tanto, para nosotros sí es importante saber que la recta numérica, cuando yo ubico sobre esa recta numérica todo el conjunto de los números reales, racionales, perdón, cuando yo ubico sobre esa recta numérica todos los racionales, la recta sigue teniendo huecos, sigue teniendo espacios vacíos.
Y esos espacios vacíos son llamados números irracionales, que son esas expresiones decimales infinitas no periódicas. Expresiones decimales infinitas no periódicas. Y eso los hace especiales, porque completan. Si no fuera por ello, la recta numérica no se completaría. Eso los hace especiales. Ejemplo de números irracionales. Nada más puse aquí algunos. Ya por ahí no, alguien los estuvo comentando. El número pi, el número de Euler, las raíces cuadradas de los números primos como raíz de 2, raíz de 3, raíz de 5. No sé. Hay un clásico ejercicio en la matemática que yo recuerdo que en mi proceso de formación me salió un examen que era el hecho de demostrar por qué raíz de 2 no es un número racional. Es una demostración que, como me gusta decir a mí, es para grandes pensadores. Sería bueno que ustedes se preguntaran por qué raíz de 2 no es racional. Y sí, entonces un irracional. O raíz de 3, raíz de 5, no sé. Preguntarse ustedes eso y, bueno, buscar respuestas. Buscar respuestas porque ayudan al crecimiento como profesionales que son de la matemática en particular. Son importantes, completan la recta numérica, aparecen en muchas áreas de las matemáticas en particular. Ahora, a donde quiero detenerme yo específicamente es a esos errores que se cometen en la escuela. No pasa nada, Edgar, bienvenido. A esos errores que se cometen en la escuela y que cometen los estudiantes cuando de trabajo con números irracionales se trata. Ya, ¿cuáles son esos errores tanto para estudiantes como para maestros? Lo primero, el maestro, repito, tiene que, aun cuando el programa de asignatura no lo marque, aun cuando el programa de asignatura lo deje medio que escondido detrás de, maestro tiene que necesariamente enfatizar con sus estudiantes de la existencia de este tipo de números. De la existencia, porque si no va a seguir pensando que los racionales son la octava maravilla del mundo y no lo son. Sí resuelven muchos problemas, pero tienen también algunos otros. Los racionales. Como también hay que decirle a los estudiantes que los racionales unidos con los irracionales conforman el conjunto de los números reales en particular. Por tanto, los tipos de errores que más se cometen en el tratamiento de los números irracionales, pues ahí de alguna manera los tienen resumidos. Asociados a la complejidad o la noción del número irracional. El alumno se va a preguntar, bueno, ¿y para qué tengo que estudiar entonces los irracionales si ya los racionales me resolvían tremenda cantidad de problemas? No todos los problemas los resuelven los racionales. Dicho de otra manera, cuando ubicas en una recta numérica todos los números, infinitos números racionales, la recta numérica se queda con hambre, se queda con huecos. Y esa es una necesidad intrínseca, es una motivación intrínseca más que suficiente para introducir el concepto de los números irracionales. Asociadas, dificultades asociadas al pensamiento matemático. El alumno necesita abstraerse, para poder identificar las complejidades que tienen los números racionales y las complejidades que tiene el estudio de los irracionales. El alumno necesita abstraerse para eso. Necesita abstraerse, pensar, razonar, por tanto y demás. Hay dificultades, el alumno no lo aprende, el alumno no lo entiende, porque ya no solo es una cuestión de que la escuela no lo trate, los libros no lo trabajen, sino es porque es un proceso complejo. Imagínense que el estudiante tiene que representarse la recta numérica en su mente y ubicar en esa recta numérica todos los posibles números. ¿Ya? Hay vacíos en esa recta numérica que el alumno tiene que abstraerse para poderlo identificar. Y claro, con la ayuda de nosotros en particular. Y otro tipo de problema es a los que hacemos nosotros los profes en función de introducir y de tratar el conjunto de los números racionales. A veces no tenemos la preparación necesaria para hablar de estas cosas. No tenemos la preparación necesaria para hablar de estas cuestiones con nuestros estudiantes. Por temor, por preparación, por lo que sea, ese hueco queda en la escuela. Y saltamos de los racionales para los reales sin haberle hablado de los irracionales. Decimos con una facilidad tremenda, después de los racionales viene lo real. ¿Y qué pasó con los irracionales? Eso no es tan lógico así, que salto de uno para el otro. No, hay que hablar de insuficiencias, hay que hablar de falencias, hay que hablar de dificultad, hay que hablar
de problemas no resueltos del conjunto anterior que me ofrece la oportunidad de poder brincar o de poder construir un nuevo conjunto. De poder construir un nuevo conjunto. Estas son las dificultades, estimados, que ustedes tienen que ventilar en sus clases. Y estas son las dificultades que les pueden estar saliendo en un examen. Elabora una situación de aula asociada a introducir el conjunto de los números irracionales en un nivel educativo escogido por ti. ¿Qué me hago si no sé qué cosa es un irracional? ¿Qué me hago si no sé que la unión entre los racionales y los irracionales me da el conjunto de los números reales? ¿Qué me hago? En definitiva. Bueno, siguiendo con esta lógica, entonces, ya sabemos los tipos de números que más o menos se pueden, o sea, pertenecen al conjunto de los números racionales. Ejemplos hay un millón. Bueno, un conjunto infinito, ¿verdad? Ejemplos hay un millón, pero lo que sí es un hecho es que nunca voy a poder expresar un irracional como una fracción, verdaderamente. Dijimos que eso específicamente es lo que los hace ser especiales. Aquí hay algunos ejemplos de números irracionales y ejemplos de su uso en lo particular. Ejemplos de su uso en lo particular que nosotros podemos estar, digamos, utilizando en nuestras clases para con nuestros estudiantes. Quiero irme ahora, si no hay en la próxima clase, seguro vamos a estar hablando de complejos en particular. Hoy vamos a dedicarla nada más a los irracionales, pero quiero hablar ahora de la didáctica que hay asociada. Y hablar de la didáctica que hay asociada a esto, hay que pensar en cuáles son los recursos. No me voy a aburrir de decirle en todas las clases la necesidad de que ustedes tienen que ir pensando en qué recursos se pueden ir empleando para tratar un tema u otro en particular. Eso les va a salir en el examen, muchachos. Les va a salir en el examen porque la pregunta ya la vieron en el examen que les compartí en la plataforma. La pregunta dice sí, textualmente, elabora una situación de aula para tratar tal tema. De ahí mencione objetivo de la actividad, recursos que emplea la actividad, describa la actividad, título de la actividad, qué sé yo. Esos puntos adicionales van a estar en todo el examen. Por tanto y demás, yo tengo como docente en formación, como máster en formación, yo tengo que tener por ahí una basecita de datos, tener por ahí una colección de recursos que me ayuden a tratar uno u otro tema en particular. Yo ustedes iba haciendo mi bitácora, la cinta métrica la puedo emplear para esto, no sé qué cosa lo puedo emplear para esto y para esto, porque esos recursos hay que tenerlos a la mano. O sea, no se concibe una clase de matemáticas, no se concibe una situación para una clase de matemáticas sin que pues, se consideren los objetivos, los contenidos, los recursos que va a utilizar, la propia descripción de la actividad, la forma en que la voy a evaluar, son puntos que están en toda situación de aula. Que están en toda situación de aula. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Algún comentario hasta aquí? Quiero que me hablen ahora de lo que ustedes han podido ver en esos libros de texto de matemáticas con respecto a los números irracionales. A ver, por ahí me estuvo diciendo alguien, bueno, hablamos de los complejos, pero de los irracionales nadie me ha dicho. ¿Qué nivel de tratamiento tienen los irracionales hoy por hoy en los textos de la escuela donde ustedes están impartiendo docencia? Harold. Pues sí, profe, pues yo lo tomaría más que todo y lo hago más que todo. Pues yo dicto lo que son grados octavo, noveno y décimo, ¿sí? Y en noveno me cargo mucho de la parte geométrica y de la parte de cubos y demás y figuras en tres dimensiones. Pero siento que si manejamos irracionales, el punto más a favor y de práctica es el número pi, sacándolo con sus diámetros y con su perímetro para encontrar como tal el número pi. Y esa fue la fórmula y lo hice práctica hace como 8 días. Lo intenté, pero es complejo porque las medidas no son exactas, los muchachos no saben manejar
pues, la parte del metro, sacar las circunferencias es muy complicado. Ujú. Entonces, siento que es un problema muy, muy grande enseñarles números irracionales a los niños, Claro. pero creo que esa sería la primera base. Antes de entrar a Euler y demás, es la primera base. Y siento Ah, que la claro, el práctica número es la pi. más fácil. El número pi es más conocido de todos los demás. El número pi es más conocido entre todos, pero no creo que sea difícil, Harold, obtener el número pi en particular. Pero bueno, pudieras auxiliarte quizás de algún recurso tecnológico particular donde esas circunferencias queden bien bonitas, bien, o sea, con un asistente matemático o con alguna aplicación o algo matemático que les ayude a ellos, porque de lo contrario, porque el número pi, ¿de dónde sale? ¿De dónde surge el número pi? Aquí me dice de dónde surge o cómo se calcula, cómo se llega a pi. Es tres veces, ya, espera que no me acuerdo la fórmula. ¿Tres veces qué? Ya voy. Creo que es tres veces el diámetro, tiene que darle la circunferencia. La razón del perímetro entre el diámetro. Eso. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, no, Jaro, no, no es tres veces nada. Es la razón entre el diámetro y el perímetro de una circunferencia. Por tanto, hay que saber trazar la circunferencia, saber calcular el diámetro, saber, bueno, encontrar el diámetro, saber calcular el perímetro, y esa razón es la que me devuelve a mí el número pi como número irracional. Como número irracional. Entonces, no creo que sea un ejercicio difícil, yo creo que es muy poderoso, es muy bonito eso que Harold está planteando, de que el propio alumno obtenga el número pi para que se dé cuenta, para poderlo asociar luego, para que vea la cantidad de cifras que va a tener, de cifras no repetidas que va a tener en esa expresión decimal que va a obtener, y eso es una buena manera de introducir los números irracionales. Claro, él se va a dar cuenta de que es un número infinito, se va a dar cuenta de que es un número decimal infinito, se va a dar cuenta que es un número decimal infinito no periódico, por tanto y demás, va a empezar a establecer sus comparaciones y sus relaciones y sus conclusiones definitivas. Sí, Laura, te escucho. Ah, Ah, pues no, que profe, pues O era, me, era nada más para sacarnos del susto. me Johan, iba a referir a la forma en que yo he llevado los números irracionales al aula en grado ajá, octavo, por medio de la representación gráfica de ellos con la espiral de Arquímedes. ok, Entonces, pues esa parte les ha gustado a los chicos porque representan la raíz de 2, la raíz de 3, así secuencialmente y pues digamos que los motiva porque pues la espiral se encuentra en hartas partes de la naturaleza, de su entorno. perfecto. Perfecto. Otra manera de obtenerlos irracionales. Perfecto. Hay muchos símbolos, hay muchas figuras que no es que las tengamos que inventar, existen. Básicamente, ya si nos encontramos un caracolito por ahí, una hoja que tiene más o menos esa forma de la espiral que Laura está apuntando, pues bueno, la llevamos al salón de clase. O si no, utilizamos un recurso que puede ser tecnológico, manipulativo, de lo que sea. Johan. No, bueno, profe, buenas tardes, compañero, buenas tardes, profe. Yo hago la reflexión, ahora que usted preguntaba ahorita, de cómo estaban constituidos nuestros textos de clase con referente a este tema de los números irracionales. Y hago como la reflexión a que si hay dificultad, profe, si hay dificultad, yo Muchas. creo que de lo que yo he visto y lo que de pronto uno cuando llega a una institución y hay muchas instituciones que están muy ligadas con un texto base, con una editorial, y lo mandan a uno con este manual de clase, este es lo que hay, y uno mira y es el texto que tienen los estudiantes que por regla se tiene que rayar, se tiene que trabajar, y uno encuentra que esos textos están muy limitados con respecto a este tema de los números irracionales, y puedo hacer como una crítica, y también la crítica también va a uno como docente a que uno se limita, y, y, aunque haya muchas herramientas para tratar este tema, uno lo da por encimita y es donde deja uno como el vacío eh, conceptual referente a este conjunto de números. Y usted ahorita me causaba curiosidad lo que usted decía. Este conjunto de números resuelve algunos problemas que no resuelven los números racionales, pero nosotros no se los mostramos a los estudiantes, nosotros no le damos otra perspectiva del relacionamiento lógico con los números irracionales, sino que lo Claro. enseñamos por haciendo la crítica. Yo me estoy haciendo la crítica a mí mismo, de todas maneras, de pronto otro compañero de pronto se sentirá
digamos, también hará lo mismo, pero digo que yo lo doy por encima, porque de pronto no, como con el ánimo de no complicarse uno la vida tanto con ese tema. Claro. Claro, no, y no es que no es que estés mal ni que al final tú lo respondes a la lógica de intervención y a la lógica de tratamiento didáctico que ya viene marcada en un libro, que ya viene marcado en un programa de asignaturas. O sea, cuando revisamos el programa de asignatura, el sílabo que le dicen por allá por Ecuador, no sé por Colombia, qué tal, donde ya nos norma precisamente qué contenido se va a trabajar a un nivel educativo específico, pues ahí vemos nosotros analizando y criticando, ahí vemos que los números irracionales, como también otro conjunto de temas que no me quiero detener. Los números irracionales ahí casi que no tienen representación de ningún tipo. Y luego viene el profe de física y le habla de Euler, y viene el profe de química y le habla de otras constantes numéricas, y entonces el alumno dice, bueno, ¿y qué? ¿Y qué pasó con esto? O sea, ¿qué tipo de número es este? ¿Quién es pi? ¿De dónde surge? ¿Por qué es tan especial? Y son respuestas que no le estamos dando al alumno en el tratamiento que le estamos dando nosotros en el aula de matemáticas. Mi consejo muy particular es que si tienen la oportunidad, pues hablen de él. Independientemente que lo marque el programa de la asignatura o no lo marque, no va a pasar nada, porque yo le digo a un alumno mío, para hablar del número pi, para hablar del número de Euler, para hablar de estas constantes, incluso de la raíz de 2, raíz de 5 y esas cosas, pues decir que pertenecen al conjunto de los números irracionales y hablarle un poquito en 2 minutos, 3 minutos de qué se trata en lo particular. Ya si viene marcado en el programa de asignatura, bueno, pues ahí sí los esfuerzos se maximizan, ¿verdad? Sí, porque entonces ya hay que preparar situaciones de aula para tratar este tipo de temas, para que verdaderamente el tratamiento resulte en un aprendizaje de este conjunto numérico que es tan importante como incluso los propios naturales que fueron quienes introdujeron, digamos, toda esta dinámica aritmética en la escuela. Quiero ahora, en este tiempito que nos queda, pues verlos a ustedes en acción. Y quisiera que alguno, Johan, Elba, no sé, compartiera por favor una de esas, el documento Word de plantilla que siempre estamos usando en clase, que lo pueda compartir para ver si entre todos podemos avanzar en una situación de aula pues que tenga en su esencia el trabajo con los números irracionales. Por ejemplo, la introducción de los números irracionales. A ver, vamos a elaborar una situación de aula entre todos aquí. Alguien, por favor, que comparta la plantilla y que sea el editor de la plantilla. Alguien, por favor, Elba, Johan, cualquiera, Laura, Luis, cualquiera que lo quiera compartir, por favor. Y entre todos vamos a ver qué tanto vamos a avanzar en esa situación de aula. Una situación de aula cuyo tema va a ser la introducción de los números irracionales en un contexto educativo determinado. Vamos, ¿quién comparte la plantilla? Para no ser yo el que la comparta. Es un trabajo que quiero ver entre todos ustedes. Johan, ¿nos puedes compartir? ¿Nos puedes ayudar? Profe, estoy desde el celular, no estoy Ok, desde no un pasa ordenador. nada, no pasa nada, no pasa nada, Johan. Elba, Laura, ¿cuál de ustedes me puede compartir la plantilla aquí? La plantilla, por favor, la que siempre trabajamos en clase. Está ahí en la plataforma. Alguien que me ayude, muchachos buenos. ¿O la comparto yo? Bueno, me va a tocar compartirla entonces. Permítanme un minuto. Voy a compartirla. Voy a compartirla yo, pero ustedes son los que van a trabajar. Ya sabemos de qué se trata la situación. Cómo trabajar cómo trabajar. Le voy a poner. No edita esto.
¿Están viendo mi plantilla? Sí, señor. ¿Se ve? Oye, ¿por qué no mi teclado no escribe nada? Pues, ¿qué le pasó a esto? ¿Por qué mi teclado no escribe nada aquí? ¿Será que tengo otro tipo de...? Dice que ni se me activa para cambiarle de color, tipo de letra, ni nada. ¿Qué le pasó? Sí, ¿eh? No sé, no me está dejando editar aquí. No me está dejando editar. No me está dejando editar. Sí, parece que tengo que iniciar sesión. ¿Será que si comparto la pizarra sí me deje editar? A ver. Pues si no, lo puedo poner en la pizarra. Y le agrego un texto. ¿Están viendo la pizarra? Sí, profe. Sí, Bien, profe. vamos entonces. A ver, título de la actividad. Así le vamos a llamar. Introducción de los irracionales. Vamos a ver para qué nivel educativo. ¿Dónde me han dicho que se trabaja esto? Niños de octavo y noveno. Aproximadamente edades entre los 14 a los 16. Ok. 14 y 16 años. Perfecto. ¿Qué más podemos decir ahí? Bueno, ya saben que en este apartado de contexto pueden poner cualidades, características del grupo donde ustedes están preparando la situación de aula. Vamos entonces a hablar del objetivo. A ver, quiero escuchar propuestas de objetivo. Me voy a quedar con la que más me guste. ¿Alguna propuesta de objetivo para esta situación de aula donde se introducen los números irracionales? Conocer los números irracionales. Conocer, no me gusta la habilidad, Dolores, ¿No? porque ¿cómo sabes qué tanto conocieron o no conocieron? O sea, ¿qué significa conocer? ¿Qué nivel de, cómo voy a evaluar ese conocer? Yo sé que se usa mucho, ¿no? Yo sé que se usa mucho, Dolores, yo sé que se usa mucho, pero yo por lo menos me lo cuestiono un tantito, porque no es tan medible conocer. ¿Me explico? Y recuerda que es un objetivo en función del alumno, o sea que el alumno va a conocer, él mismo va a conocer los números irracionales. No sé, puede estar Dolores, pero vamos a ver si encontramos otra un poquitito más objetiva, más bonita para evaluarse y para todo. Por ahí estuve mirando alguno en el chat que dijo identificar. ¿Será que identificar es lo que queremos que el alumno haga con los racionales y las irracionales? ¿Qué les parece? A ver, Dolores. De pronto puede ser mejor es reconocer los números irracionales. Reconocer está bien. ¿Qué más? Vamos, lluvia de ideas. Todo el mundo hablando, vamos.
Profe, pues sería por medio de la clasificación de los números decimales para relacionarlo con situaciones de su entorno. Realmente por medio de la clasificación, o sea que a través de la clasificación de números irracionales es que ellos van a reconocer los números irracionales. Recuerda que la parte que viene ahora del objetivo son las condiciones, los recursos que va a emplear para reconocer los irracionales. La clasificación de los decimales. Clasificación de los decimales. ¿Cómo se clasifican los decimales, Laura? En exactos e inexactos, y luego pues los inexactos en periódicos y no periódicos. Entonces, pues por medio de esa clasificación podía introducir. ¿Así se trabaja ya, Laura? Infinito Pues, e infinito, profe. Número decimal finito, número decimal infinito. Entonces entraría la clasificación de la clasificación de las expresiones decimales. ¿Esto me dijiste, Laura? Sí, señor. No, está bien, lo veo bastante lógico, lo veo bastante. Pero fíjate que si ya él sabe clasificar las expresiones decimales, nada más lo que basta es decir que esas que son expresiones decimales infinitas no periódicas son los irracionales. Y ahí se me acabó la clase, se me acabó la actividad, ¿verdad? A mí me parece que la clasificación de las expresiones decimales ya es el resultado de conocer los irracionales. No sé qué piensen ustedes. Entonces no lo puedo usar aquí como condición, no lo puedo usar aquí como recurso. Quizás a partir del uso de un medio, a partir del uso de un recurso, de un juego, qué sé yo, de una estrategia, pudieran estar acompañando aquí este objetivo. Esto mismo que me planteaba algunos de ustedes de que el alumno mismo llegara a partir de representar la circunferencia, calcular su perímetro, calcular su diámetro, llegar a encontrar precisamente el valor de pi, ayudaría muchísimo con el tema de la introducción de los irracionales. Recuerden que estamos en la introducción de los irracionales, no puedo perder de vista eso. Introducción. Perdón. Primera vez que se menciona, Edgar. Sí, podríamos utilizar el teorema de Pitágoras también para representar en la recta numérica la raíz cuadrada del número 2, utilizando la regla y el compás. Pudiera estar usando eso, muy bien. Pudiera estar usando eso, el teorema de Pitágoras, a partir de una problemática asociada al teorema de Pitágoras, donde haya que el resultado de la hipotenusa nos conduzca a decir que raíz de 2 y que, bueno, a partir de regla y demás, pues yo puedo estar usando también estas cuestiones. La habilidad de identificar me gusta, pero la que más me gusta de todas, ¿saben cuál es, chicos? La que más me gusta de todas, ¿saben cuál es? Definir los números irracionales. Definir, que no es que nosotros les vayamos a definir a ellos de qué se tratan los irracionales. En una clase de introducción a los irracionales, la mayor acción de pensamiento que va a hacer el alumno es cuando él dice, cada vez que tenga una expresión decimal infinita no periódica, eso representa un número irracional. Y eso es definir los irracionales. Eso es definir, que el alumno puede llegar a eso sin ningún tipo de dificultad. Solamente necesitamos nosotros buscar el camino, las formas para poderlo introducir. Una variante puede ser esta que explica Edgar con el tema de la raíz de 2. Otra variante puede ser a partir de lo que estuvimos manejando con el cálculo, con el caso de encontrar el número de pi para cada uno de ellos. O sea, le llevo los instrumentos, cada uno calcula esa razón. A ver, todos vamos a calcular el perímetro de la circunferencia o la longitud de la circunferencia. Todos vamos a calcular el diámetro. Vamos a dividir esos dos números. ¿Cómo te digo a ti? ¿Cómo te digo a ti? ¿Cómo te digo a ti? A ver hasta dónde llegan esos estudiantes en ese proceso de división. ¿Ya? Porque es infinito ese proceso de división, básicamente. O incluso lo pueden introducir en la calculadora, se van a dar cuenta que esa razón nos conduce a una expresión decimal infinita no periódica. Entonces, pero a mí en lo particular me gusta mucho el definir, porque primero, hace que el alumno se meta pues en eso de buscar. Recuerda que es un objetivo que está en función del alumno. Es el alumno quien va a cumplir esa habilidad. Identificar no me cae mal, no sé,
Incluso pudiera haber una clase de matemática cuyo objetivo sea investigar el valor, cómo se llega a la raíz de, cómo se llega a obtener el número pi. Eso es un objetivo de la clase perfectamente bien. El alumno va a investigar y va a darse cuenta que tiene que buscar la longitud, la circunferencia, que va a buscar el diámetro, que a partir de ahí eso lo va a hacer. Y ya después le pongo ejemplos. Ya no veo ningún problema con eso. Todo eso da la idea de introducir los números irracionales en el contexto determinado. Ahora, no puede ser que mi clase sea de introducir los números irracionales y que yo esté resolviendo problemas donde lo que intervenga en el problema sean números irracionales. Eso sí es un divorcio total. Por eso es muy importante checar, fijarse en el tema que me está proponiendo la situación, en el tema que me está pensando el profe. ¿Ya? Ahora, si yo quiero describir esta actividad, ¿cómo yo, profe Vladimir, la describiría? Inicialmente, el profe recuerda elementos que distinguen los diferentes conjuntos numéricos. Estoy escribiendo rápido, disculpe la ortografía. Los diferentes conjuntos numéricos, enfatizando en los racionales. El estudio de los racionales constituye punto de partida para introducir los números irracionales. Por eso tengo que recordarlo. Por eso constituye el paso número 1 en la descripción de mi actividad. Si el alumno yo voy y paso directamente a decirle, miren, el pi, aquí lo importante del pi, el pi va a constituir un número racional, el alumno va a establecer desconexiones totales con el contenido previo, con el conocimiento previo, y de eso no se trata la didáctica de la matemática. Hay que vincular el nuevo conocimiento con el conocimiento que ya él trae. Es un principio postulado constructivista, porque incluso no tiene ni que ser constructivista para los países que no son defensores de esta filosofía. Para una clase de matemática hay que buscar conexiones, porque el contenido matemático es especial. Es especial porque se relaciona uno con el otro. Y eso hay que hacérselo notar al estudiante. Vas a estudiar los irracionales, ¿verdad? Pero yo voy a empezar por recordarte los racionales, que es el conjunto que está inmediato inferior. ¿Ya? Y a partir de ahí, entonces voy a decirte y a impulsarte y hacer que tú percibas que los racionales tienen sus insuficiencias, tienen sus dificultades y que existe un tipo de expresión decimal que no es periódica. ¿Qué pasa si yo les coloco este número en la pizarra? 3, o 3.12, 3, 4, 5, 5, 7, 8, 9. ¿Qué diferencia este del otro que ya conocíamos y que es periódico? ¿Cómo se llamará este tipo de número? Motivación, interés, preocupación, para que el estudiante se implique en lo que va a estar haciendo. Por lo tanto, yo repito, empiezo por describir la actividad de esa manera. Por describir la actividad de esa manera. Ya luego entonces vendría el tema de los recursos que voy a emplear, que tengo que ser consecuente con los recursos y lo que me dice el objetivo y lo que voy a hacer en la descripción de la actividad. Aquí vendría ahora el paso de los recursos, que no es poner recursos por poner, sino es escribir recursos, describir aquí los recursos que voy a usar en la descripción de la actividad. Eso he sido muy enfático con eso. No puedo decir yo que voy a usar un medio tecnológico, no sé, un software como el GeoGebra y demás, y luego en la descripción de la actividad no aparece GeoGebra por ninguna parte. Hay un divorcio total en eso. Esa clase no es buena. Esa situación que preparaste no es buena. Igual en la descripción de la actividad describo todo menos la introducción de los irracionales. Y me pongo a hablar de otras cosas, lo importante de los naturales, la importancia de los fraccionarios, qué son los fraccionarios, y los irracionales se quedaron escondidos detrás de mi descripción. Eso es un error didáctico. Y con eso sí hay que penalizarlos. Sí hay que penalizarlos. Bueno, nada, quería en esta clase de hoy, mañana vamos a hablar de números complejos.
Mañana vamos a hablar de números complejos, pero ya la clase se nos acabó. Muy agradecido por la estancia, muy agradecido por el acompañamiento, por la participación y nos vemos entonces en un próximo encuentro. Un saludo para todos. Buena tarde. Gracias, profe. Gracias, profe. Chao, 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 chao.